Bien, me había olvidado de grabar mi reunión, así que vamos a repasar nuevamente la parte de dibujos, diseño y esquema de nuestra página. Ah, esta parte de dibujos básicamente nos ayuda a dibujar. Hacemos clic en dibujar y nos da opción a utilizar cualquiera de estos lápices, lapiceros o resaltadores. Estos que ven así, con, con bordes rectitos, son lapiceros. Este que ven con borde medio quebradito es lápiz, y este obviamente es un resaltador. Entonces nosotros podemos utilizar un lápiz verde y empezar a hacer algunos, ¿no? O sea, podemos resaltar tal vez esta parte. Este texto es muy interesante para esto. También podemos utilizar otro color, y este por si acaso es un tanto más grueso y tiene un patrón. Vamos a ver un poquito esa parte. Acá nos dice el grosor, ¿no? Entonces podemos trabajar con ese grosor o cambiar de grosor y, y así sucesivamente, ¿sí? Podemos cambiar incluso el color, ¿sí? O ponerle un patrón como el que hemos visto acá, por ejemplo, este de acá. Para verlo mejor vamos a agrandar esto. Entonces se puede utilizar para hacer algunos diagramas, resaltar tal vez algunas cosas. Por ejemplo, el resaltador nos permite, no sé, esta parte me parece interesante de este texto, entonces la resalto. Podemos cambiarle los colores, ¿sí? Podemos elegir directamente lápices o nuestro círculo, o volver por escalas, o colores predeterminados, o elegir uno directamente, o por los lápices, ¿no? Entonces podemos elegir cualquiera de esas opciones. Y si no nos gusta podemos eliminarlo. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo lápiz. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lápiz. El lápiz es más difuminado su escritura que la de un lapicero. La de un lapicero, perdón, es un lapicero pero con un patrón. Entonces, por ejemplo, vamos a poner negro. Eso es. En cambio aquí en el lápiz vamos a poner negro y el mismo grosor. Vamos a escribir así. Es un tantito más difuminado. No es un color tan profundo y tan continuo, digamos, ¿no? Entonces hemos creado esto, ¿no? Entonces podemos cambiarle igual a lo que queramos, colores, poner patrones, etcétera, pero en este caso no me gusta y lo que quiero también es borrarlo, entonces puedo borrar ese lápiz y puedo crear también los que quiero. Hay una opción bastante interesante que es esta de grabar con el trackpad. El trackpad es el dispositivo que reemplaza al mouse eh, en nuestras computadoras portátiles, ¿no? Ese es el pad plano con el que podemos manejar el mouse. Entonces vamos a, por ejemplo, ponerle on y este fondo que ven es el pad, ¿sí? Y yo estoy utilizando el resaltador amarillo. Entonces cualquier cosa que yo haga en este pad, precisamente eh, puedo, con dos dedos, puedo mover donde quiera dibujar, ¿sí?
por ejemplo, elegimos esta parte y cuando yo pongo un dedo en el área que sea, ya se empieza a dibujar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte superior izquierda ya tengo esto. Entonces, voy a empezar a dibujar así, así. Todas las cosas que haga se van a empezar a dibujar. Y eso, ¿no? Entonces se puede dibujar de esa manera con el trackpad. En la parte de diseño yo puedo trabajar algunos temas estandarizados, ¿sí? Estos temas los podemos elegir aquí y aquí hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar con este temita de acá y pueden elegir estos formatitos. Bueno, ahorita estamos con columnas. Vamos a hacer todas las cosas que nos faltan, ¿no? Entonces podemos trabajar de esa manera. Si yo, por ejemplo, le pongo un título, por ejemplo, esta parte va a ser el título. Para poner el título lo tengo que ir por acá. Y con el tema que he elegido, si se fijan, es esto, ¿no? Entonces vamos al diseño. Podemos cambiar un poquito así o así de manera automática. Entonces, son temas estándares que ya tienen ciertos formatos predeterminados. Incluso, si bien nos gusta, no sé, podemos cambiar este tema, se cambia, pero tal vez el color no nos gusta, entonces en el mismo tema nosotros podemos cambiar una cierta configuración. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar ahí y se cambia todo el tema, si se fijan. Acá podemos cambiar las letras, el espaciado entre párrafos y también podemos establecer como predeterminado cuando ya queramos escribir un nuevo documento. Esta parte de marca de agua nos ayuda a poner marcas en nuestro documento. Por ejemplo, podemos poner un texto. Este texto pertenece a la UMS. No se nota aquí, o sea, aquí no se nota mucho porque es texto de agua, normalmente un fondo difuminado que se está poniendo, pero veremos de ponerle un tamañito más grande, por ejemplo 90, ahí está, pueden ver eso, es demasiado grande, entonces aquí está, este texto pertenece a la UMS, no se nota mucho en esta parte, pero por ejemplo yo le pongo, este texto pertenece a la UMS y pueden ver acá, que sale en el fondo, es parte del fondo de la página, no es parte del texto, así que puedo manejar eso como fondo de o marca de agua. Puedo cambiar el tipo de letra de mi marca de agua. Entonces, pondremos el favorito que está en mi Roman. O que no está. American Typewriter, SAS, y cambia el tipo de letra, si se fijan. También podemos cambiar si queremos más negrilla, si queremos en itálica, o qué tan transparente queremos, digamos así. Y si se fijan, ha cambiado. La, la orientación de nuestra marca de ahorita es en horizontal, lo podemos poner en diagonal así y tenemos este resultado, si se fijan está acá. Podemos cambiar el color de la página y también podemos cambiar los bordes de la página, pero esto lo vamos a ver más adelante en la parte de diseño.
o perdón, layout, ¿no? Que es el formato de nuestra página. En este caso podemos utilizar formato normal, que es el estándar, que tiene ciertos normalmente 2,54 centímetros de margen, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, pero nosotros podemos, por ejemplo, cambiarle a unos márgenes más delgados, donde podamos tener más texto en la página, por ejemplo ahí, y se cambia eso, unos márgenes más que tienen moderados, o sea, más amplio a la izquierda y derecha, pero se mantiene lo mismo arriba y abajo, o unos márgenes bastante gruesos, ahí están. O podemos tener márgenes personalizados, donde si hacemos clic aquí, nosotros podemos indicar qué distancia en centímetros vamos a tener el margen de arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. ¿No? Entonces podemos trabajar y la aplicación puede ser a todo el documento o desde este punto donde está nuestro cursor, ¿sí? nuestro símbolo de inserción, hasta el resto del documento, ¿no? Desde ese punto hasta el resto del documento. También podemos establecer el tipo de página o de hoja que vamos a utilizar para la impresión, pero lo vamos a hacer más adelante, así, pero también se podría hacer desde acá. Entonces, esa es la parte de márgenes. La parte de orientación, vamos a ver un poquito. Acá, por ejemplo, estoy trabajando la vista de mi documento, aquí con estas cositas, ¿sí? Que dice porcentaje, me indica. Este ahorita es una hoja carta, ¿sí? Y la parte de orientación nos indica si va a ser en este sentido, si queremos imprimir en este sentido, ¿sí? O sea, vertical, o podemos hacer la página que vuelva horizontal. Entonces, normalmente está en sentido vertical, pero podemos ponerle como en sentido horizontal para que se pueda tener las páginas de esa manera. Entonces, alguna vez seguramente tengan que hacer algún documento que necesite eso, pero la mayoría de los documentos yo los trabajo con vertical. Ya, les decía, la parte de tamaño es el tamaño de hoja que vamos a utilizar. Normalmente la el tamaño carta es 21,59 centímetros por 27,94. 21,59 centímetros de ancho por 27,94 de alto. En un oficio, por ejemplo, sería eso, ¿sí? Se alarga un poquito, son más larguitas las oficios, entonces tendríamos eso, pero también podemos utilizar diferentes formatos, el A3, el A4, el A5, estos para imprimir en sobres, ¿sí? Entonces ustedes ya pueden ver en qué tipo de página van a imprimir, entonces pueden utilizar esto, ¿no? Pueden utilizar ruptura o insertar páginas o poner secciones donde se podría cortar, por ejemplo, vamos a poner. Entonces aquí tenemos una página y directamente nos separa hasta la siguiente página, ¿no? Entonces eso. Podemos ver la numeración de líneas, cuántas líneas tenemos ya escritas. Acá tenemos eso. ¿Sí? Podemos poner ninguna, normalmente no le ponemos. Se puede hacer de que esta numeración se pueda establecer en cada página o en cada sección, cuando creamos secciones acá. Y también podemos suprimirla para el párrafo en el que estamos, ¿no? También podemos seleccionar algunas opciones para ver dónde se va a colocar ese número de línea, ¿sí? Y eso es todo por la parte de numeración. Esta parte ya la conocen, sí, es muy similar a la parte de home, ¿sí? Por acá. Y
básicamente eso sería la parte básica de layout, ¿no? Entonces, hasta aquí la clase. Les he dejado varios trabajitos. La siguiente clase vamos a trabajar con la parte de referencias, donde vamos a crear índices de manera automática. Vamos a trabajar con referencias utilizando algunos estilos de redacción científica y eso. Entonces, falta algo, estoy olvidando. La parte de columnas, perdón. Ya, la parte de columnas, básicamente, cuando creamos un documento, tiene una sola columna donde vamos a escribir todo el documento. Pero, por ejemplo, podemos agarrar, marcar toda esa parte y decirle que todo eso lo ponga en dos columnas, que quiere decir que va a establecer el texto. A ver, volveremos a cómo estaba este documento. Ahora sí. Entonces marcamos todo eso y queremos que todo eso se separe no en una sola columna, sino en dos. Le ponemos dos columnas y se empieza a leer desde acá. Esta parte continúa acá y recién cuando se llega acá se pasa a la siguiente parte del documento. Entonces, para eso nos sirven las columnas. Podemos trabajar con 3 columnas. ¿Sí? Entonces, se lee la primera columna, después la segunda, la tercera y al final recién se pasa a la siguiente página. Entonces, a veces es interesante tener esto para hacer algunos folletos. A veces se utiliza 2 columnas en artículos científicos que se estén redactando o en cualquier caso para lo que necesiten organizar de alguna manera su información en columnas. Ya, entonces hasta aquí vamos a trabajar el video o la clase de hoy. Ya les he dejado algunas prácticas para que las revisen y nos vemos la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana y hasta luego.